La sangre había dejado de secarse durante la noche. Erland lo supo por la costra húmeda en su labio superior. Apenas había cerrado los ojos cuando el espíritu del viejo mendigo, muerto 3 días atrás en el callejón junto al mercado, vino a susurrarle advertencias en una lengua que ya nadie hablaba en esta ciudad. Advertencias que no comprendió del todo, pero cuyo tono dejaba pocas dudas. Algo grande se acercaba, algo que cambiaría el delicado equilibrio sobre el que construía cada día de supervivencia. Se incorporó en el catre, sintiendo las astillas de madera podrida clavarse en sus palmas. La habitación olía a moho y a las hierbas que había quemado 3 consultas atrás. Romero, salvia, algo más oscuro que había conseguido del boticario ciego, quien no hacía preguntas porque tampoco veía las respuestas. El frío de la piedra desnuda subía desde el suelo, y aunque era verano afuera, aquí abajo, en el sótano de una casa de huéspedes que no aparecía en ningún registro oficial, el invierno parecía eterno. 3 golpes secos en la puerta. Pausa. 2 golpes más. El código de la condesa Helena. Erland se puso de pie, sintiendo cómo sus rodillas protestaban. 38 años, pero su cuerpo llevaba la cuenta de cada visión como si fueran décadas. Caminó descalzo sobre la piedra helada. El tacto le recordaba que todavía estaba vivo, todavía anclado a este mundo, y no flotando en el gris entre reinos. Hasta la puerta. No la abrió todavía. ¿Quién te envía?, preguntó con voz ronca. La que te protege cuando los lobos aúllan tu nombre. La voz del otro lado era joven, femenina, temerosa. Erland abrió. En el pasillo oscuro, iluminado apenas por una vela que temblaba en manos de la mensajera, vio a una muchacha de no más de 16 años. Vestía las ropas de una sirvienta noble, lino fino, aunque manchado de barro reciente, y sus ojos saltaban de un lado a otro como los de un animal acorralado. La condesa no envía mensajeros a estas horas, dijo Erland. Las campanas de maitines aún no suenan. No es la condesa quien solicita tu presencia. La muchacha tragó saliva. Es alguien más alto, mucho más alto, y muy, muy lejos de aquí. Erland sintió el cosquilleo familiar en la nuca, la señal que sus espíritus guías le daban cuando el peligro y la oportunidad se entrelazaban como serpientes apareándose. Habla claro. Una dama, de tierras más allá de los Pirineos, está de paso por la ciudad, camino a Roma. La condesa la hospeda, pero esta dama ha oído rumores sobre un hombre que ve verdades y quiere consultar antes del amanecer, antes de que su séquito despierte y sus guardias pregunten dónde fue. ¿Su nombre? La muchacha bajó la voz hasta convertirla casi en súplica. Si te lo digo y rechazas, la condesa dice que no podrá protegerte. El peso de este nombre es tal que negarse sería notado por personas que notan demasiado. Erland cerró los ojos un momento. Vio destellos, fragmentos sin forma todavía, como vidrio roto reflejando luz. Oro, mucho oro. Una corona, no, 2 coronas. Cadenas, una celda. El rostro de una mujer bella pero afilado por años de poder. Muerte, no la de ella, la de otros, muchos otros. Y algo más oscuro aún, algo que no lograba ver con claridad porque había demasiada luz alrededor, una luz que cegaba. Abrió los ojos. La muchacha temblaba. ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme? 1 hora. En la capilla privada de la condesa. Ella misma garantiza tu seguridad dentro de sus muros. Fuera. La muchacha no terminó la frase. Fuera sigo solo. Erland asintió. Ve, dile que iré. La muchacha se santiguó. Un gesto que hizo rápido, casi avergonzado, como si pedirle a Dios protección por ayudar a un hereje la hiciera cómplice, y desapareció escaleras arriba. Sus pasos sonaron como ratones escapando. Erland cerró la puerta y se apoyó contra ella. 1 hora, apenas suficiente para el ritual de preparación. Caminó hasta el cuenco de agua turbia que guardaba en el rincón más alejado, donde la piedra de la pared mostraba símbolos que había tallado él mismo en su primera noche aquí. Protecciones contra ojos que veían sin ser vistos, contra oídos que escuchaban sin ser llamados. El agua llevaba 3 días sin cambiar. No había salido de la habitación en ese tiempo, no después del último intento de asesinato, el que había dejado un cadáver en el callejón y una deuda de sangre que aún no sabía cómo pagar. Sumergió las manos en el agua fría, cerró los ojos, susurró las palabras que su abuela le había enseñado cuando tenía 7 años y acababa de ver por primera vez el espíritu de un hombre muerto caminando junto a su viuda, aquel que ve sin ojos, escucha sin oídos, conoce sin mente. Guíame, protégeme, cobra tu precio pero déjame vivo un día más. El agua se enfrió más,
tanto que dolió. Bien, dolor era ancla, dolor era real. Sacó las manos y las secó en su túnica, la misma que llevaba puesta desde hacía 4 días. Oscura, sin adornos, diseñada para desaparecer en las sombras. Fue hasta el pequeño cofre de madera que guardaba debajo del catre y lo abrió con reverencia. Dentro, envueltos en piel de ciervo, sus herramientas, los huesos de cuervo que había tallado cuando aún vivía con su tribu, antes del exilio, las cenizas de roble sagrado quemado bajo luna nueva, el cuchillo ritual de obsidiana, tan afilado que cortaba el aire mismo, y el amuleto de su abuela, un disco de bronce con inscripciones que nadie en esta ciudad sabría leer. Se lo colgó al cuello, el metal frío contra su pecho le trajo calma. Salir de la habitación era siempre un acto de fe. Erland se envolvió en su capa, raída pero con capucha profunda, y subió las escaleras estrechas que olían a orines y cerveza rancia. El piso superior de la casa de huéspedes estaba en silencio. Bien, el propietario, un tal Simón el Tuerto, sabía que era mejor no preguntar sobre los inquilinos del sótano. El oro que Erland le pagaba, cortesía de la condesa Helena, compraba no solo techo, sino también ignorancia. La calle lo recibió con su sinfonía nocturna, el ladrido lejano de perros hambrientos, el llanto de un bebé en alguna ventana, el canto borracho de hombres saliendo de una taberna 3 calles más allá. Y debajo de todo eso, el silencio tenso de una ciudad que nunca dormía del todo, siempre alerta, siempre esperando que la siguiente ola de peste, o hambruna, o guerra, llegara a sus puertas. Erland caminó pegado a las paredes, evitando los charcos de fango y mierda que se acumulaban en el centro de las calles. La luna, apenas un gajo fino, como una uña rasgando el cielo, daba poca luz. Perfecto. Menos luz significaba menos ojos. A 2 calles de la casa de huéspedes, una sombra se desprendió de un portal. Volador. La voz era juvenil pero curtida, la de un niño que había dejado de serlo demasiado pronto. Erland se detuvo. Gorrión, el muchacho, no más de 12 años, flaco como un perro callejero, se acercó. Formaba parte de la red de mendigos, los ojos y oídos de Erland en las calles. Le había salvado la vida 2 veces ya, una avisándole de guardias que venían a arrestarlo, otra distrayendo a un asesino el tiempo suficiente para que Erland escapara por una ventana. «¿Tienes visita?», susurró Gorrión. «Desde hace 2 horas. Un hombre grande, con cicatriz aquí», señaló su mejilla izquierda. «Pregunta por ti en las tabernas. Ofrece plata por información». «¿Acento?». «Del norte, como el tuyo, pero más duro». Erland sintió que el frío de la noche se volvía hielo en sus entrañas. «Del norte, de su tribu quizás, o de una de las tribus vecinas que habían jurado matarlo después del exilio. ¿Lo sigues?». «Rata lo sigue. Yo vine a avisarte. ¿Cancelas lo que tengas esta noche?». Erland consideró. Cancelar significaba ofender a la condesa Helena y posiblemente a la misteriosa dama de más allá de los Pirineos. No ofenderlas significaba exponerse en el momento en que un cazador de su pasado merodeaba cerca, entre la roca y el cuchillo, como siempre. «No cancelo, pero dile a Rata que no pierda de vista al extranjero, y si se acerca a la casa de la condesa, lo sabremos». Gorrión ya estaba retrocediendo a las sombras. «Ten cuidado, volador. Este huele a problemas gordos. Todos huelen así últimamente». El muchacho desapareció como si nunca hubiera estado allí. Erland continuó su camino, pero ahora cada paso era medido, cada esquina una posible trampa. La casa de la condesa Helena estaba en el barrio noble, protegida tras muros de piedra y puertas de roble reforzadas con hierro. Para llegar, tenía que cruzar la plaza del mercado, vacía a esta hora, fantasmal, con los puestos cerrados como ataúdes de madera, y luego subir por la calle empedrada que bordeaba la catedral. La catedral. Siempre le provocaba un nudo en el estómago pasar frente a ella. Sus torres se alzaban como dedos acusadores hacia el cielo, y aunque ahora estaba oscura, Erland podía sentir el peso de todas las oraciones que se habían dicho entre esos muros, todas las confesiones, todas las condenas, y sabía que el inquisidor Tomás dormía en alguna celda austera ahí dentro, soñando con hogueras y salvaciones. Aceleró el paso. Llegó a la casa de la condesa sin más incidentes. Los guardias en la puerta, 2 hombres grandes con alabardas, lo reconocieron, y tras un momento de vacilación, lo dejaron pasar. Uno de ellos escupió al suelo después de que Erland cruzó el umbral. No dijo nada, no hacía falta. El patio interior de la casa estaba iluminado por antorchas que proyectaban sombras
velas danzantes sobre las paredes encaladas, una fuente en el centro, un lujo obsceno en una ciudad donde la mayoría bebía agua fangosa de pozos comunales, borboteaba con sonido hipnótico. Erland sintió que el nudo en su estómago se aflojaba un poco. Aquí, al menos temporalmente, estaba bajo la protección de alguien más poderoso que la mayoría de sus enemigos. La condesa Helena lo esperaba en el umbral de la capilla privada. Era una mujer de 60 y tantos años, la espalda todavía recta, los ojos todavía afilados. Vestía de negro, siempre de negro desde la muerte de su esposo 5 años atrás, pero el negro de su ropa era seda y terciopelo, el negro de quienes podían permitirse llorar con elegancia. «Llegas temprano», dijo sin preámbulo. «Eso es bueno. La dama es impaciente». «¿Quién es?». La condesa vaciló. Algo raro en ella. «Leonor de Aquitania». El nombre golpeó a Erland como un puño. Leonor de Aquitania. Duquesa de Aquitania por derecho propio. Una de las mujeres más ricas y poderosas de toda la cristiandad. Había sido reina de Francia, casada con Luis VII. Y ahora, según los rumores que incluso llegaban a los barrios bajos, estaba casada con Enrique de Anjou, quien reclamaba el trono de Inglaterra. Una mujer rodeada de coronas. Una mujer que jugaba el juego de tronos con la habilidad de un maestro ajedrecista, y quería consultar con él. ¿Por qué? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. «Porque las mujeres poderosas buscan cualquier ventaja», respondió la condesa Helena, «especialmente cuando viajan a Roma a negociar con el Papa. Y porque yo, en un momento de debilidad, o quizás claridad, le conté cómo me ayudaste a hablar con mi esposo muerto. Le conté cómo confirmaste cosas que solo él y yo sabíamos. Y ahora ella quiere saber qué puedes ver de su futuro. El futuro de los poderosos es peligroso de ver. Lo sé. Por eso te ofrezco esto». La condesa sacó una bolsa de cuero pesada. El sonido del oro dentro era inconfundible. «El doble de tu tarifa usual. Y mi garantía de que, si lo que digas disgusta a la duquesa, no saldrá de esta capilla. La convenceré de que fue ambiguo. Interpretación abierta. ¿Y si no puedo mentir sobre lo que veo?». La condesa lo miró con algo parecido a la piedad. «Entonces, reza a tus espíritus paganos para que lo que veas no sea demasiado terrible, porque Leonor de Aquitania no es mujer que perdone a los mensajeros de malas nuevas». Erland tomó la bolsa. El peso del oro era real. El peso de la amenaza también. «Está dentro», continuó la condesa, «con su dama de compañía, una tal Petronila, muchacha joven, bonita, discreta. Leonor confía en ella completamente. Por eso insistió en que estuviera presente durante la consulta. ¿Alguien más? No. Leonor es muchas cosas, pero tonta no es. Sabe que cuantos más oídos, más peligro». Erland asintió. Siguió a la condesa al interior de la capilla. Era pequeña, diseñada para la familia de la condesa y no para congregaciones. El altar era de mármol blanco, con un crucifijo de plata que brillaba a la luz de una docena de velas. El olor a incienso era tan denso que casi se podía masticar. Y frente al altar, de pie, estaba Leonor de Aquitania. Incluso en la penumbra, su presencia llenaba el espacio. Era más alta de lo que Erland había imaginado, con una postura que hablaba de años de montar a caballo y gobernar hombres. Su rostro era hermoso todavía, aunque las líneas alrededor de sus ojos y boca hablaban de 30 y tantos años de guerras, políticas y decisiones imposibles. Llevaba el cabello recogido bajo un velo de seda, pero algunos mechones cobrizos escapaban, brillando como cobre a la luz de las velas. Sus ojos, verdes, penetrantes, se clavaron en Erland con la intensidad de alguien acostumbrado a evaluar amenazas y aliados en un instante. Junto a ella, una muchacha más joven, la dama de compañía, Petronila, mantenía las manos entrelazadas frente a ella. Era bonita, como había dicho la condesa, con el tipo de belleza frágil de quien ha vivido siempre protegida. Sus ojos eran del color de la miel, y en ellos Erland vio miedo y fascinación en partes iguales. «Así que tú eres el vidente herético del que todos susurran», dijo Leonor. Su voz era grave para ser de mujer, modulada con el control de quien había dado órdenes a ejércitos. Hablaba en latín, el idioma de la iglesia y la nobleza, pero con acento que delataba años en cortes francesas. Erland hizo una reverencia, no demasiado profunda, suficiente para mostrar respeto pero no sumisión. «Soy Erland de los bosques del norte, y no soy vidente, soy chamán. Hablo con los que han partido, veo las verdades que otros prefieren ignorar. ¿Y puedes ver mi futuro? Puedo ver posibilidades, caminos, algunos más claros que otros». Leonor sonrió, pero no llegó a sus ojos.
diplomático. No esperaba eso de un salvaje. Los salvajes también aprenden a sobrevivir entre lobos. La sonrisa de Leonor se amplió, esta vez con genuino interés. Me caes bien, chamán, eso es raro. La mayoría de los hombres que afirman tener dones divinos son charlatanes o locos. ¿Cuál eres tú? Ambos, según el día. Leonor rió, una risa corta, casi ladrido. Bien, entonces procedamos. ¿Qué necesitas? Erland miró alrededor. La capilla no era el lugar ideal para un ritual chamánico, pero tendría que servir. Espacio frente al altar, silencio absoluto una vez que comience. Y ambas, miró a Leonor y Petronila, deben estar preparadas para oír verdades que quizás no desean. He oído verdades peores de las que puedas imaginar, dijo Leonor. He enterrado a un hijo. He sido repudiada por un rey. He visto hombres que amaba morir en guerras que ayudé a comenzar. Lo que sea que veas, puedo soportarlo. No es tu capacidad de soportar lo que me preocupa, respondió Erland. Es lo que harás después de soportarlo. Leonor lo estudió un momento largo. Luego asintió. La condesa Helena me ha garantizado tu seguridad. Respeto su palabra. Si lo que dices es verdad, aunque sea terrible, no pagarás con tu vida. Tienes mi juramento. Los juramentos de reinas son tan frágiles como los de mendigos. Yo no soy reina. Todavía, algo peligroso brilló en sus ojos. Pero si veo que puedes ayudarme a hacerlo de nuevo, el juramento será más sólido que cualquier corona. Erland se arrodilló frente al altar y comenzó a sacar sus herramientas del saco de cuero que llevaba atado al cinturón. Los huesos de cuervo, pulidos por años de uso, las cenizas en un pequeño frasco de arcilla, el cuchillo de obsidiana. La condesa Helena, discreta, se retiró hacia el fondo de la capilla. Petronila se movió como para seguirla, pero Leonor la detuvo con un gesto. Quédate, quiero que seas testigo. La muchacha asintió, aunque su rostro palideció. Erland extendió un paño de lino negro sobre el suelo de piedra. Colocó los huesos en un patrón específico, un círculo con 3 líneas que lo atravesaban, símbolo de los 3 mundos, el de los vivos, el de los muertos, el de los que no habían nacido. En el centro del círculo, esparció las cenizas. Luego tomó el cuchillo. ¿Qué quieres saber?, preguntó sin mirar a Leonor. Mi futuro, si volveré a ser reina, si mis hijos heredarán algo más que ruinas. Preguntas amplias tienen respuestas ambiguas. Entonces dame las específicas que puedas. Erland cerró los ojos. Comenzó a susurrar en su lengua nativa, palabras que fluían como agua, duras como piedra, antiguas como los bosques de los que había sido expulsado. Sintió cómo la temperatura de la capilla bajaba, cómo las velas parpadeaban aunque no había corriente de aire. Sintió cómo el mundo visible comenzaba a adelgazarse, como tela gastándose hasta volverse transparente, y entonces cortó su palma con el cuchillo de obsidiana. El dolor fue agudo, limpio. La sangre cayó sobre las cenizas, oscura, casi negra a la luz de las velas, y el mundo desapareció. La visión lo golpeó como una ola. Vio primero una corona, luego otra, oro y piedras preciosas, pero también sangre seca en los bordes. Vio a Leonor mayor, mucho mayor, sentada en un trono, pero el trono estaba en una habitación sin ventanas, con paredes de piedra desnuda. No era un salón de corte, era una celda, una prisión. Vio a un hombre, joven, con el rostro de Leonor pero con más dureza, dando la orden de encerrarla. Su hijo, su propio hijo, convirtiéndola en prisionera. Vio años pasando. Vio a Leonor leyendo, escribiendo, esperando, viva, pero enterrada. Reina, pero cautiva. Vio algo más, un destello de ella vieja, liberada, caminando por un castillo mientras hombres se arrodillaban. Una última victoria antes del final. Y luego vio a la muchacha, Petronila. Vio su rostro iluminado por un fuego que no era natural. Vio sus ojos abiertos pero vacíos. Vio su boca moviéndose, pronunciando palabras que oía ahora, aquí, en esta visión. 2 coronas llevará, una de oro francés, otra de oro inglés. Pero la tercera será de piedra y hierro, y durará más que ambas. Y cuando los muros se cierren sobre ella, recordará esta noche, recordará mis palabras, recordará que fue advertida. La voz de Petronila en la visión era distinta, más profunda, resonante, como si hablara con la boca de otro. Y Erland comprendió con horror. La muchacha también tenía el don, no lo sabía, o no lo había despertado todavía, pero estaba ahí, latente, esperando.
La visión se quebró. Erland volvió a la capilla con un jadeo. Sangre corría de su nariz, caliente y espesa. Su cuerpo temblaba. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Segundos? ¿Minutos? El tiempo siempre se distorsionaba durante las visiones. Leonor estaba de pie ahora, más cerca, sus ojos fijos en él con intensidad casi física. Petronila lloraba en silencio, las manos sobre la boca. ¿Qué viste? La voz de Leonor era controlada, pero Erland podía oír la tensión debajo. Erland se limpió la sangre con el dorso de la mano. Su maldición, su don, su condena, era que no podía mentir sobre lo que veía. Podía guardar silencio, pero si hablaba, tenía que ser verdad. 2 coronas, dijo con voz ronca. Serás reina 2 veces. Francia ya te la dio. Inglaterra te la dará pronto. Leonor exhaló. Lo sabía. Enrique tomará el trono. Sabía que era nuestro destino. Pero hay una tercera corona, continuó Erland, y las palabras salían contra su voluntad, arrastradas por la fuerza de la visión. Una de piedra y hierro. Una prisión. Te encerrarán. Tu propio hijo dará la orden. Vivirás años entre muros, olvidada pero no muerta. El rostro de Leonor se petrificó. ¿Qué hijo? No vi su nombre, solo su rostro. Se parecía a ti. Tengo varios hijos. ¿Cuál de ellos me traicionaría? El que más temas perder. Leonor cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo nuevo ahí. Un dolor antiguo, reconocido. Enrique. Será él, ¿verdad? Mi hijo con Luis. Erland no respondió. No hacía falta. ¿Cuántos años? Preguntó Leonor. ¿Cuántos años en esa celda? Muchos. Más de 10. Pero no será tu fin. Vi otra cosa. Liberación. Una última vez caminando libre, gobernando. Y después, todos morimos, duquesa. Algunas muertes son más largas que otras. Leonor se dio la vuelta, caminando hacia el altar. Sus manos se apretaron en puños a sus costados. ¿Y no hay forma de evitarlo? ¿De cambiar ese futuro? Los futuros no están escritos en piedra. Son como ríos. Puedes cambiar su curso, pero el agua siempre fluye hacia abajo. Lo que vi es una posibilidad, la más fuerte, pero decisiones que tomes, acciones que evites, pueden alterar el camino. Entonces, me aseguraré de que ese futuro nunca llegue. Leonor se volvió hacia él, y ahora su rostro era el de una guerrera. Gracias, chamán. Has sido honesto, brutalmente honesto. No muchos hombres se atreverían. No tengo elección. ¿Una maldición? Un don que se siente como maldición. Leonor se acercó a Petronila, quien todavía temblaba. La abrazó brevemente. Vamos, querida. Debemos partir antes del amanecer. El camino a Roma es largo. Pero antes de salir, Leonor se detuvo junto a Erland. Bajó la voz hasta convertirla en susurro. Si lo que dijiste se hace público, si alguien más allá de estas paredes se entera, encontraré la manera de silenciarte. No importa cuántas condesas te protejan. ¿Comprendes? Comprendo. Bien. Leonor dejó caer una segunda bolsa de oro junto a la primera. Por tu silencio. Y por tu valor al decir la verdad cuando mentir habría sido más seguro. Salió de la capilla con Petronila siguiéndola. La condesa Helena, quien había presenciado todo desde las sombras, se acercó a Erland. ¿Estás bien? Erland se limpió más sangre de la nariz. He estado peor. ¿Le dijiste todo lo que viste? Erland vaciló. No, no había dicho todo. No había mencionado el detalle más perturbador. La voz de Petronila en la visión, pronunciando las palabras proféticas como si fuera un oráculo antiguo. No había mencionado que la muchacha tenía el don latente, porque algunas verdades eran demasiado peligrosas incluso para él. Le dije lo que necesitaba oír, respondió finalmente. La condesa lo estudió, luego asintió. Descansa aquí esta noche. No es seguro que vuelvas a tu habitación hasta el amanecer. He preparado un cuarto de huéspedes. El hombre del norte. ¿Sabes algo de él? ¿Qué hombre? Uno con cicatriz en la mejilla. Pregunta por mí en las tabernas. El rostro de la condesa se ensombreció. No, pero haré averiguaciones. Por ahora duerme. Deja que mis guardias vigilen. Erland aceptó porque su cuerpo temblaba de agotamiento. La visión había sido más intensa de lo usual. Había drenado más de su fuerza vital. Sentía como si hubiera envejecido años en minutos. La condesa lo guió a través de pasillos silenciosos hasta un cuarto pequeño pero limpio. Una cama de verdad, no un catre. Sábanas que no olían a moho. Una ventana con postigos cerrados. Lujo obsceno para alguien acostumbrado a dormir en sótanos. Se dejó caer en la cama sin quitarse las botas. El sueño lo reclamó casi instantáneamente, pero los sueños no fueron pacíficos. Vio a Petronila de nuevo, mayor ahora, quizás 20 años, quizás más. Estaba en una habitación oscura, rodeada de velas,
y hablaba con voces que no eran la suya. Canalizaba espíritus como él, pero sin control, sin entrenamiento. Los espíritus la usaban como títere, y ella gritaba pidiendo que parara, pero no podía detenerse. Vio su propia tribu, los rostros de los ancianos que lo habían exiliado, y vio al hombre con la cicatriz en la mejilla. Era uno de ellos, un guerrero que había jurado matarlo. El hombre caminaba por las calles de la ciudad, preguntando, buscando, acercándose. Vio al inquisidor Tomás arrodillado en oración, y en su oración pedía a Dios una señal de qué hereje debía quemar primero. Y en el sueño, la respuesta venía: el que habla con los muertos, el que pervierte a los nobles con mentiras disfrazadas de profecía. Vio a Leonor de Aquitania años después, sentada en esa celda de piedra, y en sus manos sostenía un papel. En el papel, escritas con su caligrafía elegante, estaban las palabras que Erland había dicho esta noche. Las había memorizado. Las guardaba como veneno o medicina, dependiendo del día. Despertó con un grito ahogado. La habitación estaba oscura todavía, pero un hilo de luz gris se colaba por los postigos. Casi amanecer. Había dormido pocas horas, pero se sentía peor que antes. El sabor metálico de la sangre persistía en su boca. Sus manos temblaban. 3 golpes en la puerta. Erland, la voz de la condesa. «Tienes visita». Erland se levantó, cada músculo protestando. Abrió la puerta. La condesa estaba pálida. «El capitán Marcus está abajo. Dice que es urgente. Dice que encontraron un cuerpo». El estómago de Erland se hundió. «¿Quién?» «Un muchacho, de los mendigos. Dicen que se llamaba Rata». «No, no Rata. Uno de los niños que lo protegían, que le daban información. Un niño que no tenía más culpa que haber tenido la mala suerte de conocer a Erland». «¿Cómo murió?» La condesa tragó saliva. Su garganta fue cortada, pero antes lo torturaron, para que hablara, y parece que habló. «¿El hombre del norte?» Eso asume el capitán Marcus, y dice que ahora ese hombre sabe dónde vives, sabe quiénes son tus aliados, y viene por ti. Erland cerró los ojos. La red de protección que había construido con tanto cuidado durante años se estaba desmoronando. Rata muerto, su ubicación comprometida, y lo peor, la culpa, siempre la culpa, de saber que esa muerte era su responsabilidad. «Dile al capitán que bajaré en un momento». La condesa asintió y se fue. Erland se quedó solo en la habitación, mirando por la ventana mientras el sol comenzaba a trepar sobre los tejados de la ciudad. Un nuevo día, un día más de supervivencia. Si tenía suerte. Se echó agua fría en la cara desde la jofaina que había en un rincón. Se miró en el pequeño espejo de metal pulido. El rostro que le devolvió la mirada era el de un hombre mayor de lo que sus años sugerían. Líneas profundas alrededor de los ojos. Cabello oscuro con más hebras grises que la última vez que se había fijado. Y en sus ojos, ese algo que había visto en los ojos de hombres condenados, la certeza de que el final se acercaba. Bajó a la planta principal. El capitán Marcus lo esperaba en el vestíbulo, todavía con su armadura de guardia urbana. Era un hombre grande, de 40 y tantos años, con el rostro marcado por cicatrices de batallas olvidadas. Le debía a Erland un favor imposible de pagar. Erland había salvado a su hija de lo que los sacerdotes llamaban posesión demoníaca, y lo que Erland sabía que era un espíritu confundido, atrapado en el cuerpo equivocado. Desde entonces, Marcus había mirado para otro lado cuando Erland necesitaba que la guardia no lo viera. Pero ahora el rostro de Marcus estaba tenso. El muchacho habló antes de morir. Dijo sin preámbulo. Les dijo dónde vives. Les dijo que la condesa Helena te protege. Les dijo que el gremio de comerciantes te paga por información. ¿Cuántos son? Al menos 3. Quizás más. Llegaron hace 2 días. Preguntan en el idioma del norte, pero han aprendido suficiente latín para hacerse entender. ¿Y tú qué puedes hacer? Marcus se frotó la cara con una mano. Nada oficialmente. Si empiezan a matar ciudadanos en las calles, podré arrestarlos. Pero un muchacho mendigo, un hereje extranjero, no hay presión para actuar. Comprendo. Pero, Marcus bajó la voz. Extraoficialmente, puedo asignar patrullas extras cerca de la casa de huéspedes donde vives. Puedo asegurarme de que haya testigos si intentan algo en calles concurridas. Y puedo avisarte si los veo moviéndose. ¿Por qué arriesgas tanto? Los ojos de Marcus se endurecieron. Porque mi hija todavía tiene pesadillas. Y cada noche, antes de dormir, reza a tu dios pagano además del nuestro. Lo sé porque la he escuchado. Y aunque eso me aterra,
Sé que tú le diste algo que ningún sacerdote pudo. Paz. Eso vale más que el riesgo. Erlan asintió. Gracias. No me des las gracias todavía. Si el inquisidor Tomás descubre que te he estado protegiendo, mi cabeza rodará junto a la tuya. Marcus se dio la vuelta para irse. Luego se detuvo. Una cosa más. Anoche, después de que trajeras a esa mujer noble a consulta, el padre Bernardo dio un sermón especial. A medianoche. Dijo que un demonio había profanado una capilla cristiana. Dijo que los tiempos finales se acercan cuando los nobles consultan con brujos en lugar de con Dios. ¿Cómo se enteró? Alguien habló. Siempre alguien habla. Marcus salió sin agregar más. Erlan se quedó en el vestíbulo, sintiendo cómo las paredes se cerraban alrededor. La consulta con Leonor, que había esperado mantener en secreto, ya era rumor. El padre Bernardo la usaría como leña para su próximo sermón. El inquisidor Tomás la usaría como evidencia. Y los asesinos del norte se acercaban. La condesa Helena apareció en la puerta de su estudio privado. He enviado mensajeros al gremio de comerciantes. Les he informado que tu seguridad está en riesgo y que necesitan actuar si quieren seguir beneficiándose de tus predicciones. Y dijeron que lo considerarán, lo cual significa que pesarán si el costo de protegerte supera el beneficio de perderte. Su voz estaba cargada de amargura. Los comerciantes son pragmáticos hasta el final, como todos. No, no como todos. La condesa se acercó. Yo te protegeré mientras pueda, no por pragmatismo, sino porque le hablaste a mi esposo muerto, y él me dijo cosas que solo yo sabía. Me dio paz en mi última conversación con él, y eso no tiene precio. Erlan sintió algo cálido en su pecho, una emoción que casi había olvidado. Gratitud genuina. Te lo agradezco, pero debes ser realista. Mi influencia tiene límites. Si el inquisidor decide moverte contra ti formalmente, si el duque Rodrigo finalmente logra comprarte un asesino competente, si tu pasado te alcanza, no podré salvarte. Solo puedo darte tiempo. El tiempo es todo lo que tengo. La condesa le dio una llave. Esta abre la puerta trasera de mi casa. Si alguna vez necesitas entrar sin ser visto, úsala. Y hay un túnel bajo la bodega de vino. Fue construido hace generaciones como ruta de escape durante asedios. Sale en el barrio judío, 3 calles al este. Mi mayordomo te mostrará la entrada. Erlan tomó la llave. Era de hierro pesado, fría al tacto. ¿Por qué haces todo esto? Porque he vivido suficiente para saber que el mundo necesita hombres que digan verdades, incluso cuando esas verdades duelen. Y porque, si soy honesta, me recuerdas a mi hijo, el que perdí en la cruzada. Él también veía cosas que otros no veían. Lo llamaban loco. Quizás lo era, pero era verdadero, como tú. No había nada que decir a eso. Erlan simplemente inclinó la cabeza. Salió de la casa de la condesa cuando el sol ya estaba alto. Las calles habían despertado completamente. Vendedores gritando sus mercancías, niños corriendo, cerdos hurgando en la basura, el sonido omnipresente de las campanas de la catedral marcando la hora tercia. La vida continuaba, ajena a los dramas personales, a las amenazas acechantes. Erlan caminó con la capucha puesta, pero no tan profunda como para parecer sospechoso. El truco era mezclarse sin desaparecer del todo. Demasiada visibilidad atraía enemigos. Demasiada invisibilidad atraía sospecha. A medio camino de vuelta a su habitación, una figura pequeña se materializó a su lado. Gorrión, Rata está muerto. La voz del muchacho era plana, sin emoción, pero Erlan podía ver el dolor en sus ojos. Lo sé, lo siento. No es culpa tuya. Sí lo es. Gorrión negó con la cabeza. Rata sabía los riesgos. Todos lo sabemos. Algunos días comes, algunos días te comen. Así son las calles. ¿Los otros mendigos siguen dispuestos a ayudarme? La mayoría sí. Algunos tienen miedo ahora. Dicen que eres mala suerte. Dicen que los que se acercan a ti mueren. No están equivocados. Pero los que quedamos, te cubrimos. Porque nos ayudas cuando nadie más lo hace. Porque curaste al viejo Tomás de la fiebre. Porque le dijiste a Marta dónde encontrar el cuerpo de su hermana para poder enterrarla. Esas cosas importan. Erlan sintió el nudo en su garganta. Gracias. Los hombres del norte están en la taberna del Jabalí Negro. Han estado ahí desde anoche. Beben, pero no se emborrachan. Esperan algo. ¿Esperan qué? A que salgas a algún lugar sin protección. El que tiene la cicatriz, Garra, así lo llaman los otros, dice que te conoce. Dice que sabes que vendrá. Dice que es cuestión de honor tribal que te enfrentes a él. Erlan sintió un escalofrío. Garra. No recordaba ese nombre específicamente, pero recordaba la cara. Un guerrero de la tribu vecina.
máquina, uno que había estado presente cuando predijo la muerte del líder tribal, uno que lo había mirado con odio puro mientras lo expulsaban. ¿Algo más? El inquisidor Tomás preguntó por ti esta mañana. En la guardia, le dijeron al capitán Marcus que prepare un informe sobre tus actividades. Por supuesto, las piezas se movían, convergiendo. Como siempre, Erland estaba en el centro de múltiples amenazas que se acercaban desde todas direcciones. Mantén tus ojos abiertos. Si ves a Garra moverse hacia mi habitación, te avisaremos. Pero Erland, Gorrión vaciló. Quizás sea hora de que dejes la ciudad. Algunos de nosotros podemos guiarte fuera, por las alcantarillas, por las puertas traseras, antes de que sea demasiado tarde. Erland consideró. Huir siempre era una opción. Dejar atrás esta ciudad, buscar otra, comenzar de nuevo. Lo había hecho antes. Podía hacerlo de nuevo. Pero algo en su interior, orgullo, terquedad, o quizás simple cansancio de seguir huyendo, se rebeló contra la idea. Todavía no, dijo finalmente. Pero lo consideraré. Gorrión asintió y desapareció entre la multitud. Erland llegó a la casa de huéspedes. Simón el tuerto estaba en la entrada, barriendo de manera perezosa. Cuando vio a Erland, su ojo bueno se agrandó ligeramente. «Tienes visita», murmuró. «Abajo. Llegó hace una hora. Le dije que no estabas, pero insistió en esperar». Erland sintió que todos sus músculos se tensaban. «¿Quién?» «Una muchacha, joven, bien vestida. Dice que es urgente. Petronila. Tenía que ser ella». Erland bajó las escaleras del sótano con precaución, una mano en el cuchillo que llevaba oculto bajo la capa. Pero cuando abrió la puerta de su habitación, efectivamente era Petronila quien estaba allí, sola, sin guardias, sin escolta. Estaba de pie en el centro de la habitación, mirando alrededor con curiosidad mezclada con repulsión. Los símbolos en las paredes, los huesos colgando, el olor a incienso y moho. Pero cuando lo vio, su expresión cambió a determinación. «Necesito hablar contigo», dijo sin preámbulo. «No deberías estar aquí. Si Leonor se entera...». Leonor partió hace una hora, hacia Roma, con su séquito. Me dejó atrás. Petronila cerró los ojos un momento. Le dije que estaba enferma, que no podía viajar. Me creyó, o fingió creerme. A veces es difícil saber con ella. ¿Por qué te quedaste? Petronila lo miró directamente, y en sus ojos Erland vio el mismo fuego que había visto en la visión. Porque cuando hiciste tu ritual anoche, sentí algo dentro de mí, como si algo dormido despertara. Y luego tuve sueños, sueños donde hablaba con voces que no eran mías, donde veía cosas que no había visto. Y me aterra, pero también siento que finalmente comprendo por qué siempre me he sentido diferente. Erland sintió un peso instalarse sobre sus hombros. Lo había temido. Tienes el don. ¿Eso es lo que es? ¿Un don? Don, maldición, ambos. Depende del día y de quién lo use. Petronila dio un paso hacia él. Enséñame, por favor, enséñame a controlar esto, porque si no aprendo, temo que me volveré loca, o que algo peor sucederá. No soy maestro, apenas puedo controlar mis propios dones. Pero sabes más que yo. Sabes cómo hacer rituales, cómo protegerte, cómo sobrevivir con esto. Había desesperación en su voz ahora. Anoche, después de que Leonor y yo salimos de la capilla, algo me habló. Una voz. Me dijo cosas sobre mi futuro, cosas terribles. Me dijo que si no aprendía a controlar el don, terminaría destruyéndome y a todos los que amo. Erland cerró los ojos. Esto era peligroso en múltiples niveles. Petronila era noble, estaba bajo la protección de Leonor. Enseñarle sería exponerse aún más, darles a sus enemigos otra arma contra él. Pero también recordaba cómo se había sentido cuando su don despertó, solo, aterrado, sin nadie que le explicara qué sucedía. Si te enseño, habrá un precio, dijo finalmente. No oro. Eso no me sirve ahora. Información. ¿Qué tipo de información? Leonor. Todo lo que sepas sobre sus planes, sus enemigos, sus aliados, porque lo que le dije anoche la ha puesto en movimiento. Y necesito saber qué va a hacer para protegerme, para proteger a aquellos a quienes debo proteger. Petronila vaciló. Eso sería traición. Y venir aquí sola, sin el conocimiento de tu señora, ¿no lo es? Ella se mordió el labio. Luego asintió lentamente. Te diré lo que sé, pero solo después de que me enseñes lo básico. Necesito saber que realmente puedes ayudarme. De acuerdo. Erland le indicó que se sentara en el suelo. Él se sentó frente a ella, con el paño negro entre ambos. Primera lección. El don viene de 3 fuentes. El mundo de los vivos, el mundo de los muertos, el mundo de los no nacidos. Debes aprender a distinguir cuál te está hablando en cada momento. ¿Cómo? Los muertos hablan del pasado, los no nacidos hablan del futuro, los vivos
Se tocó el pecho. Los vivos hablan con tu propia voz. El truco es no confundirlos. Pasaron las siguientes 2 horas en lo que era parte lección, parte exorcismo. Erland le enseñó ejercicios básicos de protección, cómo cerrar su mente a espíritus no deseados, cómo crear barreras, cómo reconocer cuando algo intentaba poseerla versus cuando simplemente comunicarse. Petronila era una estudiante rápida, absorbiendo cada palabra como si su vida dependiera de ello. Y quizás así era. Finalmente, agotado, Erland se detuvo. Eso es suficiente por hoy. Más, y tu mente comenzará a fracturarse. Necesitas tiempo para procesar. Petronila asintió. Estaba pálida, sudorosa, pero también había algo nuevo en sus ojos. Comprensión. Ahora mi parte del trato. ¿Qué quieres saber sobre Leonor? ¿Por qué va realmente a Roma? Para negociar con el Papa. Enrique quiere que su matrimonio con Leonor sea reconocido formalmente por la Iglesia. Hay complicaciones, asuntos de consanguinidad, de matrimonios previos. Leonor necesita asegurarse de que el Papa los apoye cuando Enrique tome el trono de Inglaterra. ¿Y tomará el trono? Leonor está segura. Dice que Esteban es viejo, débil, que es solo cuestión de tiempo. Petronila bajó la voz. Pero después de lo que tú dijiste anoche, sobre la prisión, sobre su hijo, está asustada, más asustada de lo que jamás la he visto. Y cuando Leonor tiene miedo, se vuelve peligrosa. ¿Peligrosa cómo? Hace movimientos preventivos. Elimina amenazas antes de que se materialicen. Si tu profecía la hizo temer a sus propios hijos. Petronila no terminó, pero no hacía falta. Erland sintió un escalofrío. Había visto esto antes. Personas poderosas que, al intentar evitar un futuro predicho, creaban exactamente las condiciones para que sucediera. ¿Mencionó mi nombre a alguien más? No que yo sepa, pero la condesa Helena estuvo presente, y aunque confía en ella, las paredes tienen oídos, especialmente en casas de nobles. Un golpe fuerte en la puerta de arriba los interrumpió. Luego la voz de Simón el Tuerto, urgente. Erland, guardias en la puerta, dicen que tienen orden de registro. Petronila se puso pálida. Tengo que salir de aquí. Si me encuentran contigo. Erland ya estaba moviéndose. Hay una salida trasera, por el almacén de carbón. Te llevará a la calle paralela. La guió rápidamente a través de un pasaje estrecho que había descubierto su primera semana aquí. Petronila tuvo que agacharse, ensuciándose el vestido con hollín, pero llegaron al callejón sin ser vistos. ¿Cuándo puedo volver?, preguntó ella. No deberías, es demasiado peligroso. Pero el don, necesito aprender más. Entonces encuéntrame en otro lugar, la plaza del mercado, al mediodía mañana. Actúa como si fueras de compras. Yo estaré allí. Erland miró hacia atrás. Las voces de los guardias eran más fuertes ahora. Vete, ahora. Petronila corrió por el callejón y desapareció. Erland volvió a su habitación justo cuando los guardias bajaban las escaleras. No era el capitán Marcus quien los lideraba, sino un teniente que no conocía. Detrás de ellos, como sombra oscura, venía el padre Bernardo. El sacerdote era un hombre flaco, de 40 y tantos años, con ojos que ardían con fervor fanático. Llevaba su sotana negra como armadura, y un crucifijo de plata que brillaba contra su pecho. Erland de los bosques del norte, declaró con voz que llenaba el espacio pequeño. Se te acusa de practicar artes oscuras, de comunicar con demonios, de pervertir almas cristianas con tus herejías. No he hecho nada contra las leyes de esta ciudad, respondió Erland, manteniendo su voz calmada. Las leyes de Dios superan las leyes de los hombres. El padre Bernardo se acercó, estudiando la habitación con disgusto visible. Este lugar apesta a azufre y pecado. Los símbolos en las paredes son blasfemias. Y tú, señaló a Erland con un dedo tembloroso, tú has profanado una capilla sagrada. Anoche, en la casa de la condesa Helena, un testigo te vio realizar un ritual pagano frente al altar de Cristo. Así que ese era el problema. Alguien, un sirviente, un guardia, había hablado. Fui invitado, dijo Erland, por la dueña de esa capilla. No profané nada. Mentiroso. El padre Bernardo escupió la palabra. La condesa puede estar cegada por tu brujería, pero yo veo la verdad. Y la verdad es que eres un agente del maligno. El teniente de la guardia se veía incómodo. Padre, nuestras órdenes son solo registrar el lugar, buscar evidencia de... ¿Evidencia? El padre Bernardo rió, pero no había humor en el sonido. Mira alrededor, huesos de animales,
cenizas de rituales oscuros, inscripciones paganas. ¿Qué más evidencia necesitas? Esas son herramientas de mi oficio, intervino Erland. Como un sacerdote tiene su Biblia, yo tengo mis huesos. Blasfemia comparar instrumentos de Satanás con la palabra de Dios. El padre Bernardo se volvió hacia el teniente. Arréstenlo, llévenlo ante el inquisidor Tomás, que él decida su destino. El teniente vaciló. Tendría que consultar con el capitán Marcus primero. Él tiene jurisdicción sobre este distrito. El capitán Marcus está comprometido. Su lealtad es cuestionable. El padre Bernardo había bajado la voz, pero la amenaza era clara. A menos que quieras que tu propia lealtad sea cuestionada también. El teniente palideció. Dio un paso hacia Erland. Tendrás que venir con nosotros. Erland consideró sus opciones. Podía intentar huir. Conocía la salida trasera, pero eso confirmaría su culpa en los ojos de todos. Podía resistirse, pero era un hombre solo contra 4 guardias armados. O podía ir voluntariamente, confiar en que el capitán Marcus o la condesa Helena pudieran intervenir antes de que las cosas se pusieran realmente feas. Iré, dijo finalmente, pero bajo protesta. No he violado ninguna ley. Las leyes del hombre son polvo frente a las leyes de Dios, respondió el padre Bernardo. Y Dios te ha juzgado, hereje. El fuego te espera. Los guardias lo escoltaron escaleras arriba. Mientras salían, Erland vio a Simón el Tuerto en un rincón, la mirada baja. No había hecho nada para detenerlos. No podía culparlo. La supervivencia de Simón dependía de no hacerse enemigos. Las calles estaban llenas de gente a esta hora del día. Cuando vieron a los guardias escoltando a Erland, las conversaciones se detuvieron. Algunos se santiguaron, otros escupieron. Una mujer gritó: «¡Brujo, que arda!». El padre Bernardo sonreía. Los llevaron no a la prisión común, sino a un edificio junto a la catedral, la sede del inquisidor. Erland sintió que su estómago se hundía. Una cosa era ser arrestado por la Guardia Civil. Otra muy distinta era estar en manos de la Inquisición. Lo empujaron a una celda pequeña en el sótano. No había ventanas, solo una puerta de madera reforzada y un pequeño catre en el rincón. El olor era a humedad y miedo antiguo. «El inquisidor Tomás te verá cuando esté listo», dijo el teniente. «Hasta entonces, reza, si sabes cómo». La puerta se cerró con un sonido final. Erland se quedó solo en la oscuridad. Se sentó en el catre, obligándose a respirar con calma. El pánico no ayudaría. Tenía que pensar. La condesa Helena se enteraría pronto. El capitán Marcus también. Harían lo que pudieran. Pero, ¿sería suficiente? El inquisidor Tomás no era como otros enemigos. No buscaba oro o venganza personal. Buscaba almas, y creía genuinamente que quemar herejes era hacerles un favor. Horas pasaron, o quizás minutos. El tiempo se distorsionaba en la oscuridad total. Finalmente, pasos. La puerta se abrió. La luz de una antorcha lo cegó momentáneamente. Una figura entró, alta, delgada, vestida con los hábitos de un inquisidor. El inquisidor Tomás en persona. Era más joven de lo que Erland había imaginado. Quizás 35 años. Su rostro era ascético, marcado por ayunos y vigilias, pero sus ojos, oscuros, penetrantes, mostraban una inteligencia aguda. «Erland de los bosques del norte», dijo Tomás. Su voz era suave, casi gentil. «He oído mucho sobre ti. Las historias son variadas. Algunos te llaman santo, otros demonio. ¿Qué eres tú? Un hombre tratando de sobrevivir. Todos somos eso, pero los medios que elegimos definen nuestra alma». Tomás se sentó en un pequeño taburete. No había amenaza en su postura, solo curiosidad. «Háblame de tu don. ¿Cómo funciona?» Erland lo estudió. Era una trampa. Tenía que serlo. Todo lo que dijera sería usado contra él. «Hablo con los muertos. Veo futuros posibles. No es magia. Es una apertura, una sensibilidad. ¿Y esta sensibilidad te fue dada por Dios?» Pausa. Si decía que sí, estaría mintiendo porque no creía en el Dios cristiano. Si decía que no, estaría admitiendo que venía de otra fuente, quizás demoníaca en la mente de Tomás. «Fue heredada de mi abuela. Ella la heredó de la suya. Es parte de mi linaje, linaje pagano». «Sí. ¿Y estos muertos con los que hablas? ¿Cómo sabes que son realmente las almas de los difuntos y no demonios disfrazados?» Era una buena pregunta. Erland había considerado eso muchas veces. «No siempre lo sé, pero he aprendido a distinguir. Los espíritus de los muertos tienen peso, consistencia. Conocen detalles que solo los verdaderos difuntos sabrían. Los demonios». Se encogió de hombros. «Los demonios mienten, pero mienten torpemente.
Tomás asintió lentamente. Interesante. Entonces admites que a veces has sido engañado. Todos somos engañados a veces, pero tú tienes más responsabilidad porque la gente confía en tus palabras. Toman decisiones basadas en lo que les dices. Si te equivocas, si un demonio te engaña, las consecuencias son desastrosas. Lo sé. Por eso cobro el precio que cobro. Por eso advierto a todos los que me consultan que el futuro no está escrito. Por eso no te importa cuando tus predicciones destruyen vidas. La voz de Tomás se había endurecido apenas. He investigado. Sé de 3 personas que se suicidaron después de consultarte. 2 matrimonios destruidos. Un hombre que mató a su hermano porque tú le dijiste que lo traicionaría. Erland sintió el peso de esas muertes sobre él como cadenas. No les dije que hicieran esas cosas, solo les dije lo que vi, y al decirles, los empujaste, porque el conocimiento del futuro cambia el futuro. Eres un agente del caos, Erland, aunque no lo pretendas. No había respuesta a eso, porque en parte, Tomás tenía razón. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Erland finalmente. Tomás se inclinó hacia adelante. La verdad, anoche, consultaste con una mujer noble, una mujer muy poderosa que ahora viaja a Roma. ¿Qué le dijiste? Ahí estaba, el verdadero motivo de este interrogatorio. Eso es confidencial, entre ella y yo, no en asuntos de herejía. Si le dijiste algo que la incite a actuar contra la Iglesia, contra el orden natural establecido por Dios, es mi deber saberlo. No le dije nada que incite herejía. ¿Le dijiste su futuro? Sí. ¿Y ese futuro incluye coronas? Erland guardó silencio. Decir más sería poner a Leonor en peligro. Y aunque ella lo había amenazado, también le había pagado. Y algo en él, quizás estúpido, quizás noble, se negaba a traicionarla. Tomás sonrió sin humor. Tu silencio es respuesta suficiente. Le dijiste que sería reina, que su esposo tomaría Inglaterra. Y ahora ella va a Roma a consolidar eso con el Papa. Estás ayudando a dar forma al destino de reinos. Hereje. ¿Y no ves el peligro en eso? Veo muchos peligros, pero no soy responsable de lo que las personas hacen con la información que reciben. Esa es la excusa de un cobarde. Tomás se puso de pie. Te daré una oportunidad, Erland, una sola. Confiesa, admite que tus dones vienen de fuentes oscuras. Acepta el bautismo cristiano. Renuncia a tus prácticas paganas. Y vivirás, bajo supervisión, pero vivirás. Y si no, entonces te juzgaré formalmente. Y el juicio de un hereje, confeso, tiene solo un resultado. No dijo la palabra, pero ambos la conocían. Fuego. Tomás salió de la celda. La puerta se cerró de nuevo. Erland se quedó en la oscuridad, temblando. No de miedo, aunque el miedo estaba allí, sino de rabia. Rabia contra un mundo donde decir la verdad era crimen, donde ayudar a otros era herejía, donde sobrevivir significaba traicionarse a sí mismo. No sabía cuánto tiempo pasó antes de que escuchara voces afuera de la celda. Una de ellas era familiar. El capitán Marcus. Órdenes del duque. Quiere interrogar al prisionero personalmente. El inquisidor Tomás no ha terminado su investigación, respondió otra voz. El duque supera al inquisidor en jurisdicción civil, y esto es ahora un asunto civil. El hereje ha estado proporcionando información a comerciantes que afecta a los mercados. Eso es fraude. Pasos. La puerta se abrió. El capitán Marcus estaba allí, con 2 guardias. Ven conmigo, dijo Marcus. Ahora, Erland no discutió. Lo escoltaron fuera del edificio, pero en lugar de llevarlo a la prisión del duque, Marcus lo guió a través de callejones hasta una casa pequeña en el barrio de artesanos. ¿Qué? Silencio hasta que estemos adentro. Entraron. La casa estaba vacía excepto por la condesa Helena, quien esperaba en una habitación trasera. No tenemos mucho tiempo, dijo ella sin preámbulo. Usé mis contactos para sacarte del inquisidor, pero no durará. Tomás está furioso. El padre Bernardo está llamando a una turba, y el duque Rodrigo se ha enterado de dónde estabas. Envió a sus hombres. Entonces, ¿qué hago? Huyes. Esta noche, tengo un caballo esperando en las puertas sur. Papeles falsos que te identifican como comerciante de telas. Suficiente oro para llegar a la próxima ciudad. La condesa le entregó una bolsa. Pero no puedes volver. Nunca. Si vuelves, no podré salvarte. Erland miró la bolsa. Libertad. Supervivencia. Otra huida. ¿Y los mendigos? ¿Gorrión y los demás? Cuando descubran que me ayudaron, los protegeré lo mejor que pueda, dijo Marcus. Pero tú tienes que irte. Ahora.
Erland cerró los ojos. Vio fragmentos del futuro, múltiples caminos. Si se quedaba, fuego, o peor, tortura, interrogatorios interminables, y eventualmente, muerte. Si huía, otra ciudad, otro nombre, otro intento de construir una vida, y eventualmente, otra huida cuando el pasado lo alcanzara de nuevo. No había victoria, solo grados de pérdida, pero también vio algo más. Petronila, esperándolo mañana en la plaza del mercado. Si no iba, si no le enseñaba a controlar su don, ella podría terminar como él, perseguida, sola, destruyendo vidas sin querer. Necesito un día más, dijo. ¿Estás loco? Marcus lo agarró del brazo. No tienes un día, tienes horas. Una persona. Debo ver a una persona, enseñarle algo, y luego me iré. Lo juro. La condesa Helena lo estudió. ¿Quién? La dama de compañía de Leonor, Petronila. Tiene el don. Si no aprende a controlarlo, esa no es tu responsabilidad. Sí lo es. Porque fui yo quien despertó su don, en la capilla, durante el ritual. Lo sentí suceder, y no hice nada para detenerlo. La condesa intercambió miradas con Marcus. Finalmente, suspiraron ambos. Mediodía mañana, dijo ella. Te encuentras con ella, le enseñas lo que puedas en una hora. Y luego Marcus te escolta hasta las puertas. ¿De acuerdo? De acuerdo. Hasta entonces te quedas aquí. Esta casa pertenece a un amigo que está de viaje. Nadie sabrá que estás aquí, pero no salgas, por nada. La condesa se acercó, puso una mano en su hombro. Has sido un buen hombre, Erland. En un mundo que no recompensa la bondad, espero que encuentres paz en algún lugar. Se fue. Marcus se quedó un momento más. Mi hija pregunta por ti. Le dije que estabas ocupado, pero cuando se entere de que te fuiste, su voz se quebró ligeramente. Ella te consideraba amigo, uno de los pocos verdaderos que tiene. Dile que lo siento. Se lo diré. Marcus salió, cerrando la puerta tras de sí. Erland se quedó solo en la casa vacía. Se sentó en el suelo, sintiendo cada año de su vida como si fueran décadas. 38 años. Pero se sentía de 80. Durmió poco esa noche. Cada sonido lo despertaba. Pasos en la calle, voces distantes, el ladrido de perros. Soñó con fuego. Soñó con Petronila gritando mientras espíritus la poseían. Soñó con Leonor en su celda, leyendo sus palabras una y otra vez. Cuando el sol comenzó a filtrarse por las grietas de los postigos, se levantó. Se lavó la cara con el agua de una jarra. Se miró en un fragmento de espejo roto. El rostro que le devolvió la mirada era el de un extraño, demacrado, marcado, exhausto, pero todavía vivo, todavía luchando. A media mañana, Marcus llegó. Está listo. La muchacha está en la plaza, fingiendo comprar telas. Tienes una hora. Yo vigilaré. Salieron con cuidado, por rutas secundarias. Erland llevaba la capucha profunda. Caminaba con la cabeza gacha. La ciudad bullía con actividad. Día de mercado, cuando campesinos de alrededor venían a vender sus productos. Vio a Petronila junto a un puesto de telas. Llevaba un vestido simple, sin joyas, tratando de mezclarse, pero su postura, recta, confiada, la delataba como noble. Erland se acercó, fingió examinar telas junto a ella. Pensé que no vendrías, susurró ella. Casi no lo hago. Me arrestaron ayer. Ella se volvió hacia él alarmada. ¿Cómo? Amigos intervinieron, pero me voy esta noche. Esto es lo último que puedo hacer por ti. Le enseñó ahí, en medio del mercado, disfrazando la lección como conversación casual. Le habló de cómo crear barreras mentales, cómo reconocer cuando un espíritu era benigno versus maligno, cómo no dejar que las visiones la consumieran. El truco, dijo finalmente, es recordar que tú controlas el don, no al revés. Los espíritus solo tienen el poder que tú les das. ¿Y si son más fuertes que yo? Entonces llamas a los tuyos, tu espíritu guía, tu ancestro, alguien que te proteja. Erland vaciló, luego sacó el amuleto de su abuela de debajo de su túnica. Lo había llevado toda su vida. Era lo único que le quedaba de su tribu, de su familia. Toma esto. No puedo. Tómalo. Te protegerá mejor de lo que me ha protegido a mí. Petronila tomó el amuleto con manos temblorosas. Gracias por todo. Cuida tu don, no dejes que te consuma. Y cuando veas a Leonor de nuevo, si la ves, se detuvo. ¿Qué podía decirle? ¿Que la profecía se cumplirá sin importar qué hagan? Dile que el futuro es suyo para moldear, que mis palabras fueron solo posibilidades, no destino. Petronila asintió. Se miraron un último momento. Luego ella se alejó, desapareciendo entre la multitud. Erland se volvió para irse, pero algo lo detuvo. Una sensación, un escalofrío en su nuca. Giró y vio al hombre, Garra, el guerrero tribal con la cicatriz en la mejilla. Estaba a 20 pasos,
mirándolo directamente. A su lado, 2 guerreros más. Habían venido. Marcus lo vio también. «Corre, yo los detendré». Pero Erland sabía que correr solo retrasaría lo inevitable. Garra lo había encontrado. Lo había rastreado a través de continentes, ciudades, años. No se detendría. «No», dijo Erland. «Esto termina aquí». Caminó hacia Garra. La multitud del mercado, sintiendo la tensión, comenzó a dispersarse. Los vendedores recogieron sus mercancías. Los niños fueron llevados adentro. Garra sonrió. Era una sonrisa sin humor, sin alegría, solo satisfacción de una casa terminada. «Erland de los Bosques», dijo en su lengua nativa. «Han pasado 6 años, pero el consejo no olvida, ni perdona. No maté a vuestro líder, solo vi su muerte. Ver es causar, decir es crear. Esas eran las leyes de tu abuela. Las violaste, y ahora pagas. Y si peleo, pelearás y morirás. O te sometes y regresas. Enfrentas juicio. Quizás vivas». Erland rió amargamente. «Ambos sabemos qué tipo de juicio me espera». Garra se encogió de hombros. «Tu elección». Marcus había llamado refuerzos. Guardias urbanos comenzaban a llegar, rodeando la plaza, pero no intervenían. Esto era un asunto entre extranjeros, no su problema. Erland cerró los ojos. Buscó una visión del futuro, de cómo terminaría esto. Pero como siempre, su propio futuro permanecía ciego para él. No podía ver. Abrió los ojos. «Dile al consejo que morí como viví, diciendo verdades que otros temían oír, y que mi última verdad es esta. El líder que maté con mis palabras era corrupto. Vendió a nuestra tribu a enemigos. Lo supe, lo dije, y prefirieron matarme a creerme. Pero los años han probado que tenía razón. ¿No es así?» Garra no respondió, pero algo en sus ojos, una vacilación, una duda, sugería que Erland había dado en el blanco. «Vete a casa, Garra. Diles que me encontraste, que morí de enfermedad, de violencia, lo que quieras, pero déjame vivir lo que queda de mi vida. Porque lo que queda no es mucho». Garra lo estudió un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, bajó su espada. «Estás marcado, Erland. Viejo antes de tiempo. El don te ha drenado. Veo eso ahora». Se acercó, habló bajo para que solo Erland oyera. «El líder, tienes razón. Descubrimos su traición 2 inviernos después de tu exilio, pero el consejo nunca admitirá que se equivocaron contigo. Así que fui enviado a borrarte, a asegurar que nunca vuelvas. Nunca volveré. No tengo hogar. Entonces, considera esto hecho». Garra le dio la espalda. A sus compañeros guerreros: «Venid, este hombre está muerto para nosotros. No perdamos más tiempo». Se fueron, así como así. 6 años de huir, de mirar sobre el hombro, de esperar la muerte. Y terminaba con un guerrero decidiendo que ya no valía la pena matarlo. Erland no supo si sentirse aliviado o insultado. Marcus se acercó. «Nunca he visto algo así. ¿Qué le dijiste?» «La verdad, a veces funciona. No siempre. No, pero hoy sí». Marcus lo escoltó hasta las puertas sur. El caballo esperaba, como había prometido la condesa, una yegua marrón, no hermosa pero fuerte, provisiones en las alforjas, los papeles falsos en un tubo de cuero. «¿A dónde irás?», preguntó Marcus. «Sur, quizás Italia, quizás más allá, a algún lugar donde nadie haya oído mi nombre. Ese lugar no existe, lo sé, pero puedo pretender que sí». Erland montó el caballo, miró hacia atrás, a la ciudad que había sido su hogar temporal. Las torres de la catedral se alzaban contra el cielo. Las campanas comenzaron a sonar, marcando la hora sexta. «Cuida a tu hija», le dijo a Marcus, «y si alguna vez desarrolla el don, si empieza a ver cosas, no la llames loca, no la llames hereje, solo escúchala. Eso es lo único que los que tenemos el don realmente necesitamos, ser escuchados». Marcus asintió. «Vete con Dios, o con tus dioses, quien quiera que te escuche». Erland espoleó el caballo. Salió por las puertas, tomando el camino que serpentea hacia el sur. No miró atrás. 3 días después, en Roma, Leonor de Aquitania se arrodilló frente al Papa. Las negociaciones habían ido bien. Su matrimonio con Enrique sería reconocido. Sus hijos serían legítimos. El camino al trono de Inglaterra estaba abierto. Pero esa noche, sola en sus aposentos, sacó un pergamino. Escribió con su propia mano las palabras que Erland le había dicho. 2 coronas, una prisión, un hijo que traiciona. Las leyó una y otra vez. Luego las quemó. Pero las palabras permanecieron en su mente. Y años después, cuando su hijo Enrique II ordenó su encarcelamiento, cuando los muros de piedra se cerraron alrededor de ella, recordaría. Recordaría al chamán. Recordaría la advertencia. Recordaría que fue dada la oportunidad de cambiar su destino. Y se preguntaría si, al
al intentar evitarlo, había ayudado a crearlo. Petronila, de vuelta en la casa de la condesa Helena, tocó el amuleto bajo su vestido. Esa noche tuvo su primera visión clara. Vio a Erland cabalgando hacia el sur. Vio las montañas alzándose ante él. Vio su rostro, cansado pero en paz. Y vio algo más, su propia muerte, décadas en el futuro, rodeada de estudiantes a quienes había enseñado a controlar sus dones. Una línea de videntes, chamanes, oráculos, todos rastreando su linaje de regreso a un hombre que le había dado un amuleto y una lección en una plaza de mercado, legado, no de reyes o guerras, sino de verdades dichas y dones compartidos. Sonrió en su sueño. Erland cabalgó durante semanas, cruzó montañas, evitó ciudades grandes, durmió bajo estrellas que reconocía de su juventud en los bosques del norte, y poco a poco sintió como algo dentro de él se aflojaba. El peso de años de supervivencia, de miedo constante, comenzó a levantarse. No era paz, nunca sería paz para alguien como él, pero era algo cercano. Una tarde, acampando junto a un río, realizó un pequeño ritual. Huesos, cenizas, una gota de su sangre. Llamó a su espíritu guía, el lobo que lo había acompañado desde niño. ¿Cuánto más?, le preguntó. ¿Cuánto tiempo me queda? El lobo no respondió con palabras, pero Erland sintió la respuesta en sus huesos. Suficiente, no mucho, pero suficiente. Y por primera vez en años, Erland de los bosques del norte se sintió agradecido por las verdades que había dicho, por las vidas que había tocado, por cada día más que le fue dado. La sangre se secó en sus labios. Las heridas cicatrizaron, como siempre. Los enemigos quedaron atrás, por ahora. Y mañana vendrían otros. Otros que buscarían verdades. Otros que necesitarían un chamán dispuesto a pagar el precio de ver. Pero eso sería problema de mañana. Esta noche había estrellas, y un fuego, y silencio. Eso tendría que bastar.